crédito. Hola, don Uchi, buenos días. Muy buenos días, se hacen Amelia. dos programas, uno delante de cámara y uno... Buenos días a todos y a todas. Cuántas cosas interesantes en nuestra actualidad. Y hay una que quizá deberíamos tomarlo como un chiste si no encerraran tantas cosas debajo. Y es una declaración del director del programa de titulación de tierra, ¿verdad? José Dantes. Ustedes han visto el sainete de que Felucho Jiménez dice que Danilo lo mandó a decir que no se va a repostular en el 2020. Que Danilo le dijo que dijera. Sí, que Danilo le dijo a él que dijera. Y alguien está hablando de eso ahora. Y ese tema lo quiere meter ahora ¿para qué? Pero el caso es que entonces José Dantes, del mismo Partido de la Liberación Dominicana, pero además funcionario público, que trabaja en el Palacio. Que trabaja en el Palacio, gracias, sale diciendo que no, que aunque Danilo diga eso, que aunque Danilo diga que no va, el pueblo es el que decidirá. Es decir, que la Constitución no existe. No existe. Y fíjense ustedes qué buena oportunidad para los que pretenden disfrazarse de defensores de la institucionalidad cuando dicen que sí, que los jueces PLDistas de la Suprema Corte sí tienen que juzgar el caso Odebrecht. Porque dicen que eso es lo institucional, porque esos son los que están para eso. Oye, a ninguno le ha molestado que se esté hablando de reelección cuando la Constitución lo prohíbe. ¿Y dónde están esos defensores de la institucionalidad? ¿Por qué no se van a decir, mire, la Constitución dice que no se puede y ahí están discutiendo que sí, que después se decide? No, eso no ese problema de la institucionalidad, ese no les preocupa. Para lo que sí reclaman institucionalidad es para decir que el caso de Brecht lo tienen que juzgar 3 jueces del partido que han dado decisiones favorables a todos los imputados de corrupción en diferentes casos. Entonces, cuando el presidente Fernández, que es presidente también del Partido de la Liberación Dominicana, reburujó al partido con el Estado, con el Estado siempre se va a reburujar, porque un presidente no va a nombrar más que a su gente. Debería nombrar a muchos más, pero bueno, eso es para repartir. Ahora, llevar a la justicia, a las cortes, a gente suya, eso sí que fue un atentado contra la institucionalidad. Y nosotros hemos criticado a la sociedad dominicana que cuando eso se produjo se quedó callada, porque hay que decirlo, se quedó callada la sociedad. En este programa tenemos la tranquilidad de que nosotros sí lo dijimos, que era eso, que metiendo políticos en todas las cortes, que eso era una acción contraria a la institucionalidad y aquí lo dijimos. Bueno, pero entonces, para esos neodefensores de la institucionalidad o defensores asigún, como se dice en el Cibao, resulta que no es un atentado a la institucionalidad que un presidente coja y ponga de jueces en todas las cortes importantes a seguidores suyos, a seguidores políticos, a subalternos políticos suyos, y que los ponga en el Tribunal Constitucional, que los ponga en el Tribunal Superior Electoral, que los ponga en la Junta Central Electoral, que los ponga en el Tribunal Superior Administrativo, que los ponga en la Cámara de Cuentas, que los ponga en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, 3 de 5, que es la corte a la que llegan los casos de corrupción. Entonces, ahí no había problema con la institucionalidad.
Cuando hay problemas con con la institucionalidad, según esos supuestos defensores, es cuando el pueblo dice, esos jueces no. Vamos a ver si esto está basado en un prejuicio o está basado en hechos. Vamos a verlos uno por uno, a ver. Jenny. Ahí están los 5 jueces de la Sala Penal. De la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. La magistrada Esther Angelán Casasnovas siempre ha fallado a favor de la justicia y en contra de la corrupción. Hay que decir que a esta Sala Penal le ha tocado conocer los casos de corrupción más recientes que han llegado a los tribunales de la República Dominicana. Y lo que ha ocurrido es que en la mayoría de estos casos, la mayoría de los miembros de esa sala ha votado a favor o del no al lugar o del archivo de los expedientes y las investigaciones de corrupción. En el caso de Esther Angelán Casasnovas, no se vayan, por favor, sí. Votó disidente. En el caso del auto de no al lugar. De Félix Bautista. Ajá, y en el caso donde se decidió el archivo definitivo de la investigación que estaba realizando el Ministerio Público con relación a Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, que hoy en día guarda prisión preventiva por el caso de Brecht. Exactamente. Vamos al siguiente. Alejandro Moscoso Segarra. Ajá. Bueno, a él le tocó instruir el caso del senador Félix Bautista, dictó de manera directa el auto de no al lugar. Descargó a Elías Wessing Chávez, que fue acusado de corrupción por el caso de bienes nacionales. Archivó el caso de Víctor Díaz Rúa por corrupción en obras públicas, es el caso de investigación al que hacía referencia hace un momento, y ordenó la libertad del senador Amable Aristi Castro, que había sido acusado por haber cometido supuestos actos de corrupción en la Liga Municipal Dominicana. De 4-4. Vamos al siguiente. Frank Soto levantó la nota de advertencia de oposición a los bienes del senador Félix Bautista en el caso de corrupción y de lavado de activos por el cual había sido sometido a la justicia. También, y en este caso hubo una, no se sabe por qué el Ministerio Público no le recusó, porque también formó parte del pleno de la Sala Penal cuando se conoció la decisión con relación al auto de no al lugar del caso Félix Bautista. No hubo pronunciamientos para defender la institucionalidad de ciertos juristas que andan diciendo ahí que eso tienen que ser porque esos son los que están para eso. Y es extraño porque él conoció 2 fases del proceso. Ajá. Y se supone que eso no debe ocurrir, pero tampoco vimos al Ministerio Público recusarlo. En aquel momento eso también llamó la atención. Favoreció el archivo del expediente de la investigación del caso Díaz Rúa, acusado de corrupción en obras públicas, y favoreció la no revocación del archivo del expediente del senador Amable Aristi Castro, que estaba siendo investigado por supuestos actos de corrupción en la Liga. Y ahí nos faltan, porque él también votó a favor de Félix Bautista. En el auto de no al lugar, sí lo dice la segunda línea. Perdón. Por eso es que digo que él, no lo veo de aquí. Que él falló en 2 ocasiones con relación a ese caso, y es lo que no da tranquilidad. Correcto, sí. Claro, el hecho de que él pudo conocer 2 fases de un mismo proceso. Pero no intranquilizó a los que hoy dicen defender la institucionalidad. No, y tampoco al Ministerio Público. ¿Sí? Eso es extraño. Sigamos. Falta gente, Hirohito falta. Juan Hirohito Reyes falló a favor del auto de no al lugar en contra que relacionado con el caso del senador Félix Bautista, y favoreció el expediente del caso Víctor Díaz Rúa, acusado de corrupción por el caso de obras públicas. Es decir, favoreció que se le prohibiera a la fiscal investigarlo. Así es. También favoreció la no revocación del archivo del expediente del senador Amable Aristi Castro. Recordemos que antes de salir de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, quien estaba a cargo de esa dirección antes, que ahora olvidé el nombre, en la administración de Leonel Fernández, archivó de manera definitiva y de manera provisional Otoniel Bonilla.
archivó de manera definitiva y de manera provisional varios casos, entre ellos lo de las acusaciones relacionadas con Félix Bautista. Y eso fue lo que dificultó las labores del Ministerio Público de entonces, aunque hubo pasos que el Ministerio Público de ese momento, dirigido por Domínguez Brito, debió dar, como someter un recurso de casación ante la decisión de favorecer con un auto de no lugar a Félix Bautista, y el Ministerio Público no siguió en la justicia con este caso. Vamos con falta una sola jueza, que es la jueza Miriam Germán, que votó disidente con relación al archivo del expediente Díaz Rúa y votó en contra también del auto de no lugar a favor de Félix Bautista. Así, o sea, de 5, 3 a favor de todos los archivos, de todas las causas que permitirían que ninguno de estos casos de corrupción fueran a un juicio de fondo. Por eso la gente está crispada ante la posibilidad de que el caso de Brecht vaya a ser tratado por esos mismos magistrados. Ya la magistrada Miriam Germán se inhibió a priori, se le haría un servicio a la sociedad si se inhibieran todos los que ya han participado. Por ejemplo, han participado con Víctor Díaz Rúa, en caso de Víctor Díaz Rúa, a favor y en contra. Claro, en otros procesos. En otros procesos. Sí, ahora, le harían un gran servicio a la sociedad dominicana si se inhiben. De lo contrario, quizás alguien los recuse, pero de todas maneras depende de la Corte y el presidente es compañero también. Ahora, Uche, yo creo que estamos en un momento crítico y la presión ciudadana es clave en este momento en la República Dominicana. Por eso hemos insistido en que la gente comprenda que este caso apenas comienza y que algunos de los pasos que se han dado en República Dominicana son consecuencia de las acciones de los ciudadanos. Sería una burla a esta ciudadanía el que se decida que finalmente, sobre todo el fondo de este proceso, lo conozcan estos jueces que definitivamente tienen un vínculo político con una parte importante de los imputados en este caso. No con todos, pero uno no sabe en esta red quiénes se pueden poner de acuerdo y quiénes no. Aquí no sabemos realmente quiénes son culpables y quiénes son inocentes. Lo que esta sociedad tiene claro es que son varios los funcionarios públicos y gente externa, pero cercana al poder, que tienen que estar involucrados en este caso de corrupción, donde Odebrecht admite que ha pagado 92 millones de dólares por concepto de soborno para obtener obras millonarias en dólares en territorio dominicano y que de ahí sacaron beneficios muchas personas. La presión ciudadana es fundamental en este momento para eso, porque nadie cede poder. No todo el mundo es Miriam Germán, que cuando se sintió cuestionada, se inhibió. No creo que podamos esperar lo mismo de manera tranquila y fácil de los otros jueces que han absorbido toda la presión y los discursos en los medios de comunicación cuando han tenido en sus manos casos tan importantes como el de Díaz Rúa o el de Félix Bautista y han hecho absolutamente nada. Hay pasos legales que podrían ser beneficiosos, habría que ver quién nos los va a interponer. Vendrán de algunos de los dirigentes de la oposición, en este caso el PRM, que tiene varios dirigentes detenidos en este momento por el caso de Odebrecht, que recusarían probablemente a estos jueces porque entienden que no los favorecen, no lo sabemos. Ahí hay también otras personas más independientes, digamos, o que tienen otro tipo de vínculos con los funcionarios que están sometidos. Pero se nos está quedando un detalle, y es que en esta fase del proceso, ciudadanos independientes, así como organizaciones, pueden adherirse al caso de Odebrecht. Y por ahí podría venir una recusación de estos jueces, habría que demostrar y utilizar razones específicas como para que se pueda determinar que estos jueces deben salir y que a su vez ojalá y sean sustituidos por jueces de salas de apelación que realmente representen lo que la ciudadanía está esperando. Pero nadie... Otros de la misma Suprema Corte de Justicia también, son 17. Son 17. Nadie o ninguno de estos jueces se va a ir así por así. O sea, la participación ciudadana es fundamental en estos momentos. Hay mecanismos legales para evitar que ellos conozcan este proceso, pero para que eso suceda, tienen que alguien activarlos. Y
tomando en cuenta lo que mencionaba que pasó con el Ministerio Público hace un momento con el caso de Frank Soto y las 2 ocasiones en las que conoció el caso de Félix Bautista, no sabemos si esa recusación va a venir del Ministerio Público y no podemos estar confiados de que esa recusación vendría de un Ministerio Público que a su vez, aunque ha sometido a funcionarios incluso de este gobierno, a su vez forma parte de la estructura política, por lo menos el procurador de la misma militancia política de algunos de los sometidos. Entonces, la verdad es que es eso, porque si no es una salida legal, Uchi, ¿cuál es la otra salida? O sea, la presión ciudadana tiene que servir para que se activen los mecanismos legales que permitan una salida formal de esta gente. Pero aquí, día por día, se está atentando contra la institucionalidad, al extremo de que aquí hemos inventado las constituciones desechables. Aquí, Hipólito Mejía compró una reforma constitucional para su fallida reelección. Luego, Leonel Fernández trató de reelegirse cuando la constitución vigente en ese momento y la anterior se lo prohibían. Y recuerden ustedes, señores, cómo 26 senadores fueron al Palacio Nacional y le leyeron y le entregaron una carta en la que le decían: aquí se va a hacer lo que diga usted con la reelección. Es decir, no lo que decía la constitución vigente. Señores, los senadores, lo que hacen la constitución, fueron y le dijeron al presidente Fernández: aquí se va a hacer lo que usted diga. Señores, no lo que dice la constitución. Finalmente, produjo la reforma constitucional del 2010 para quitar el nunca jamás a la reelección y para tomar el control del nombramiento de los jueces, que es lo que estamos discutiendo hoy, con todas las cortes plagadas de militantes políticos defendiendo intereses políticos, mezclados con muchísimas otras cosas más. Y hoy, que ya hay otra constitución, es decir, entonces el presidente Danilo Medina prohija otra reforma constitucional para su reelección. Señores, resuelta en semana y pico. Y esa, que es la que está vigente ahora, resulta que ahora dice Felucho Jiménez que el presidente manda a decir que él no se va a postular, pero, o sea, claro, la Constitución dice que no puede. Pero entonces viene otro compañero del partido, que también es funcionario público, y dice: no, eso dice él ahora, pero eso lo decidirá la gente después. ¿Cómo que lo decidirá la gente? Y la Constitución no está ahí ya. No está bien. No, es también una Constitución desechable. Entonces, esta sociedad necesita una Constitución de verdad. Obviamente que ahora no hay condiciones para hacer otra Constitución que sirva. Pero una tarea al futuro, por lo menos de mediano plazo, de la sociedad dominicana, es una Constitución de verdad, hecha como un traje a la medida para la sociedad y no como un traje a la medida para Juan, Pedro, José o Píndaro de la Cruz. Una Constitución para el pueblo dominicano y no para un individuo. Por lo tanto, una Constitución como la de Juan Bosch, que él mismo dispuso que se prohibiera la reelección. No de que y después que sé yo, no, prohibida la reelección. Como la Constitución de Juan Bosch. Habría que hacer una Constitución como esa, que permanezca en el tiempo, que no sea una Constitución desechable, como las que se han venido haciendo, como trajecitos a la medida de determinados individuos. Entonces, ahora con el tema del caso Odebrecht, los ojos de los ciudadanos dominicanos tienen que seguir encima de todo el proceso. Ayer, el Patronato Nacional Penitenciario, entidad
de la cual me honro pertenecer a ella, el Patronato Nacional Penitenciario es una entidad de la sociedad civil, porque hay gente confundida con eso, cree que eso es algo oficial. No, es una entidad de la sociedad civil, de personas que tienen inquietudes para que avancemos, para que nuestra sociedad avance en su régimen penitenciario. ¿Para qué? Para que los recintos penitenciarios sean más humanos y para que cumplan su función regenerativa de que el que entre delincuente salga siendo una persona respetuosa de las leyes, porque ese es el propósito. El mal no se combate con el mal, no es matando atracadores como se acaban los atracos. Aquí se matan atracadores. Señor, tenemos 60 años matando atracadores casi todos los días. Y diga usted mismo que está en su casa viendo este programa, si se han acabado los atracos, si han disminuido, si siguen iguales o si se han incrementado. En mi opinión se han incrementado y mucho. Es decir, que no es matándolos. El mal no se combate con el mal. En este caso, el bien es el nuevo modelo penitenciario. El Patronato Nacional Penitenciario, que lo preside el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, antes lo presidía el cardenal López Rodríguez. Y su director ejecutivo es Fray Arístides Jiménez Richardson, un sacerdote que tiene casi 30 años dirigiendo la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica y que es autor de una creación que han venido a ver de otros países también, que es la Casa del Redentor, una entidad que él fundó y organizó y mantiene funcionando en muchas provincias donde hay cárceles, y que consiste en ir preparando al interno que va a salir en libertad, irlo juntando con su familia, fortaleciendo los lazos familiares, lo cual le da a ese interno una identificación de familia. Ya él no es un ente solo en el mundo rodando, no, tiene esposa, tiene hijos, tiene padres, tiene hijos, tiene hermanos, tiene familia. Y para ir fortaleciendo su actitud y dándole motivos, y esto implica incluso gestionarles préstamos para que se independicen con pequeños negocios con lo que han aprendido en las escuelas de artesanía, de mecánica, de herrería, de todo eso que hay en las cárceles, para que tenga un medio de ganarse la vida para sostener a su familia. Es decir, estoy señalando primero la presencia de la Iglesia Católica en esta entidad de la sociedad civil, que ha sido muy beneficiosa por el trabajo, por los hechos que tiene. Pero además, el Patronato Nacional Penitenciario aboga y funciona para favorecer la evolución del sistema penitenciario dominicano y por supuesto que favorece el nuevo modelo penitenciario y su incremento. El nuevo modelo penitenciario, señores, es, lo hemos dicho anteriormente en este programa, el mayor logro, por mucho, el mayor logro de la República Dominicana en materia de derechos humanos en muchísimas décadas. Lo inició el gobierno de Leonel Fernández y lo ha continuado el actual gobierno. Se ve un poco frenado y ese freno tiene quizás su explicación, no justificación. Explicación es una cosa y justificación otra. Quizás tiene su explicación
en el hecho de que el Estado tiene precariedades económicas. Digo, para unas cosas sí, para otras no. Pero además por el hecho de que generalmente la gente no apoya mucho que se invierte en cárceles, porque, y eso no es aquí nada más, porque ya dirán, ¿por qué invertir en los asesinos, en los violadores, en los traficantes de drogas, en los secuestradores, en los estafadores? Pero ese enfoque no es correcto, porque la inversión es en la sociedad y de manera específica en la seguridad pública. Y digo todo esto para que se entienda por qué el Patronato Nacional Penitenciario, una entidad de la sociedad civil, apoya la evolución de nuestro sistema penitenciario para hacerlo más humano, más justo, más correcto. Donde realmente se pueda reformar y transformar la conducta de las personas que llegan allí, que no salgan peor de cómo entraron, que ha sido la tradición. Exacto. ¿Y cuáles son los hechos? Señores, los presos que salen de las viejas cárceles, el 70% que sale de la cárcel regresa, reinciden, y los del nuevo modelo, menos del 5% de los que salen de la cárcel vuelven, menos del 5%, y en la cárcel vieja el 70%. Con lo cual queda demostrado que es una inversión en la seguridad pública, un tema tan sensible hoy. Entonces el patronato incentiva, estimula a las autoridades para que sigan invirtiendo en el nuevo modelo penitenciario. Entonces, este patronato dio ayer una declaración a propósito de los imputados por el caso Odebrecht. Es una declaración muy clara. Dice lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Dice sobre los imputados del caso Odebrecht: estos internos deben ser rodeados de todas las medidas que garanticen su seguridad, su integridad física y su dignidad humana. Segundo, la permanencia de los señalados internos en los recintos penitenciarios debe ceñirse estrictamente a la ley y por tanto estar apartada de cualquier tipo de privilegios. Esos son los dos puntos fundamentales. Un tercer punto, recuerda que es deber de la Procuraduría General de la República garantizar la continuidad del nuevo modelo penitenciario, por todo lo que les he señalado, una de cuyas bases fundamentales es la igualdad de condiciones para todos los internos y avanzar en la eliminación de todas las cárceles tradicionales que aún existen. Finalmente, en el cuarto punto dice: confiamos en el cumplimiento del compromiso contraído por el gobierno frente a este patronato para edificar los recintos necesarios para albergar a los 9.000 internos que hoy pueblan la Penitenciaría Nacional de la Victoria, en la vía de continuar y concluir la reforma penitenciaria, principal logro de nuestro país en materia de derechos humanos, reconocido hasta por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. Hasta eso le ha merecido al país el nuevo modelo penitenciario y por eso apoyamos este proceso. Entonces, observen que ahí no se está diciendo le dieron privilegio, no le dieron privilegio, no. Está diciendo que deben ser rodeados de seguridad a la que tienen derecho, a su dignidad humana. Nadie debe perder su dignidad humana o nadie se la debe arrebatar. Y que su permanencia se ciña estrictamente a la ley y se mantenga apartada de privilegios. Eso es una cosa clara, objetiva. No se está criticando a nadie, no se está peleando con nadie, se está diciendo cómo entiende el patronato que debe ser la realidad de estos internos. Un dato importante es que ayer llegó Ángel Rondón, el último de los enviados a prisión por el juez Ortega, a la cárcel de Najayo, donde fue finalmente trasladado. Simplemente quiero anotar lo siguiente: aunque la Procuraduría dijo que no habría privilegios, aunque se emitieron comunicados indicando el porqué de la transformación de algunas áreas externas de la cárcel de Najayo, que indican que es para mayor seguridad y dicen que se ha estado trabajando allí desde hace un tiempo, no necesariamente por el tema de estos detenidos. Algunos medios sí pudieron captar
la entrada de amigos y familiares durante la tarde, cuando ya todo el mundo se había ido. Se había indicado que no se permitirían visitas porque hay un día específico para eso, pero durante la tarde, y hay videos, se pudo notar entrada y salida constante de personas. Era el primer día, digamos, que de manera formal ya estaban todos allí. No sabemos si por esa razón se permitió ese tipo de visitas o si habrá un día regulado para ellos, pero sí que se pudo captar entrada de personas que iban por 15 o 20 minutos, a otros se les permitía una estadía mucho mayor, de hasta 1 hora, pero se vio por lo menos hay una de las imágenes que capta a alguien que entra con una caja de un electrodoméstico o algo comprado en el exterior. Sería bueno que el Ministerio Público aclare esta situación y que indique si es que va a haber un día especial de visitas para estos internos. Bien, eso es lo que esperamos que se cumpla y ojalá que el gobierno, el patronato recientemente visitó al presidente, una comisión del patronato, y le planteamos al presidente que nos recibió y como una sorpresa positiva, él estaba al tanto de cada detalle. El propósito de esa visita fue solicitarle que se construyan las cárceles que deben alojar a los 9,000 y pico de internos que tiene La Victoria, que es, señores, el contraste con el nuevo modelo penitenciario. Eso es una ergástula del siglo XIX o XVIII, o peor de ahí, Conozco La Victoria, la he visitado recientemente. Hay que ver cómo están hacinados, oscuros, enfermos. Eso es una barbaridad, que es una contradicción con el nuevo modelo. Y hay que hacer una inversión, hay que hacerla. Y cuando esos 9,000 presos, en lugar de estar en esa vergüenza que se llama La Victoria, estén en recintos del nuevo modelo, bajará su índice de reincidencia, porque eso es lo que dicen los hechos, ¿verdad? Un 65%, un 5% volverá a delinquir posiblemente. Ahora, un 65% que vuelve a delinquir dejará de delinquir, y eso es lo que interesa. Bueno, eso fue cuando fuimos recientemente a La Victoria. De manera que es una necesidad invertir en las cárceles que deben sustituir a La Victoria. Hay que humanizar, no se puede cesar en eso, y hay que reforzar esa conquista de los gobiernos del PLD, que es el nuevo modelo penitenciario. Tenemos que hacer la pausa, regresamos en breve con más informaciones de interés para todos ustedes. Ya regresamos.